Lanzamiento explosivo de la gente de Syncrolamp, la línea hogar y en este caso la SLP 100. Precio de hogareño y prestaciones casi de taller. Así que vamos a arrancar con las pruebas. Como pueden ver, estéticamente es muy agradable a la vista. Creo que los diseñadores acertaron con el diseño, el color. Ya hay mucha gente que la ha visto y la ha ponderado la estética. Es un poco más chica y un poco más liviana que la 140i que estuvimos probando. Así que bueno, vamos a conectar los cables, a armarla y probar realmente su funcionamiento. Bien, entonces ya tenemos colocados los cables. Cables están incluidos, son de un largo bastante correcto. Una pinza acorde a la potencia que vamos a utilizar. Recuerden que esta viene para electrodos de 2,5. La otra más grande se puede usar ya con electrodos un poco más grandes. Como siempre les digo, vamos a mirar el manual con las indicaciones de fábrica para siempre trabajar con conocimiento de las capacidades de la soldadora. Acá tenemos la guía de uso y normas de seguridad. La garantía que sigue siendo de 3 años, que me parece excelente para una máquina soldadora. Recuerden que es todo industria nacional. Y lo importante, que siempre se los digo, el coeficiente de trabajo o factor de servicio es 60-40. O sea que a 100 amperes es 60% el coeficiente de trabajo o el factor de servicio. Significa que de 10 periodos de 10 minutos, 6 minutos vamos a poder estar soldando continuo y 4 descansando. Esto yo ya hice un video, se los voy a dejar al link para que lo vean explicado muy bien, pero es un factor de servicio muy bueno para una máquina chica. Vamos a proceder a colocar el electrodo, regularla y empezar a hacer realmente las pruebas para que vean su funcionamiento. Listo amigos, ya está conectada. La llave de encendido, como siempre, está atrás de la máquina. Ahí ya está funcionando. Acá tenemos la luz indicador que está encendida, la luz de sobretemperatura, que es una protección para que la máquina no se pase de temperatura. Si por algún motivo la pasan de temperatura, va a encender esta luz, la máquina, el cooler va a seguir funcionando, pero no va a producir el arco. Así que no se asusten, no es que la máquina se rompa, sino que han sobrepasado el factor de trabajo, el coeficiente de trabajo, y prende la luz para protección. Sigue funcionando el cooler, por supuesto, para enfriar porque es por sobrecalentamiento. Acá tienen la regulación de amperaje. Como siempre les digo, vamos a utilizar electrodo de 2,5 entre 70 a 80 amperes. Polaridad inversa, el electrodo al positivo, y vamos a empezar con las pruebas. Ya tenemos regulada entonces la máquina, electrodo de 2,5. Vamos a utilizar un perfil que siempre usamos para las pruebas y vamos a empezar a hacer unos cordones de soldadura. Muy alta ahí la tenemos casi regulada en 70 y la verdad que para el electrodo de 2,5 está muy alta. Vamos a bajar un poquito, vamos a hacer otra costura y después se la muestro de más cerca. Fíjense amigos, este cordón estaba un poco alta la máquina. Estaba en 80 casi. Esta la bajamos un poco más a 70 y ya está un poco más acorde. Podemos bajar un poco más todavía, fíjense, está casi en 60 ahí. La verdad que potencia tiene mucha. No está indicado para 325, pero creo que lo tiraría sin problemas. Pero obviamente que no la tenemos que esforzar porque esta máquina está enfocado a un uso más hogareño, más
Jovista. Vamos a hacer otra prueba un poco más bajo y les muestro el resultado. Ahí la regulamos casi a 50 amperes, 55, y me gustó más el resultado. Fíjense, sale muy fácil la escoria. Eso quiere decir que el arco es muy bueno. La verdad que a primera impresión tiene mucha potencia. Para ser de 100 amperes tiene mucha potencia. Vamos a probar de unir algunos hierros y de probar un caño de bajar la potencia. A ver qué tanto se puede bajar la potencia para soldar lo que es algo más delgado. Ahora, como pueden ver, pusimos un caño de pared de unos 6 milímetros y bajamos a 40 amperes de regulación para ver si no lo perfora, si podemos hacer una costura arriba o tenemos que bajar aún más. Ahí tienen el resultado. Hicimos una pasada, dos pasadas a 40 amperes. Fíjense que pudimos hacer un cordón y no se perforó el caño. Eso es muy bueno. Esta también es a 40 y esta lo bajamos a 30. Ya no fue tan perfecta, fue demasiado baja la potencia, pero lo que yo quería probar es si tiene buena regulación y la verdad que sí. Vamos a probar de unir materiales, que hasta ahora solamente estuvimos haciendo costuras para probar el rendimiento, y les voy dando las conclusiones. Vamos a soldar una planchuela a nuestro perfil, una planchuela gruesa a 90 grados, y probamos. Vamos a darle bastante potencia. Cuando tienen este tipo de uniones tienen que subir bastante la potencia porque tienen que fundir los dos materiales. Demasiada potencia, vamos a bajar un poco más. Vamos a sacar la escoria. Fíjense, una planchuela gruesa. Miren que voy a dejar la cámara y limpio bien. Fíjense, al principio quedó un poco de escoria y después quedó una soldadura muy limpia. La verdad tiene mucha potencia. Regulen un poco más bajo de lo que dice la regulación, porque esto, fíjense, era una planchuela gruesa y la funde muy bien. La verdad que es un espectáculo la SLP 100, pensando en alguien que quiere soldar cada tanto, que quiere hacerse un trabajo en su casa, en su hogar, y no necesita una máquina demasiado grande. Precio, calidad, excelente, muy accesible, y la verdad que está rindiendo muy bien. Acá vamos a probar de unir un caño con un ángulo que es un poco más grueso y vamos a ver cómo se comporta. Como ya he explicado en otros videos de soldadura, cuando van a hacer una unión de este tipo, dan un punto de soldadura acá en cada extremo para que no se mueva el material que van a soldar. Ahora que ya tenemos en cada extremo un punto, bajamos un poco la máquina porque vamos a soldar material fino con material grueso y procedemos a hacer una costura. Vamos a retirar la escoria, fíjense.
espectacular. Tengan en cuenta que estamos soldando un material muy fino con un material grueso, y siempre la indicación es recostarse sobre el material grueso y avanzar bastante rápido, porque si nos quedamos en el lugar corremos peligro de perforar el material fino. Ahí estuvimos casi en 55 amperes, así que vuelvo a repetir, regulen más bajo del indicado porque tiene mucha potencia. Por último, aunque no está indicada, repito, no está indicada para el electrodo 325, vamos a poner un electrodo 325 a ver si realmente lo puede llevar. Electrodo de 325 colocado, máquina regulada al máximo, y vamos a probar una costura. Le tengo fe, le tengo fe. Gente, saquen sus propias conclusiones. Electrodo de 325, lo vieron, fíjense, miren. Espectacular, la verdad que lo lleva muy bien. Está al máximo, por supuesto. Recuerden que a este régimen tenemos un coeficiente de trabajo de 60-40, 6 minutos de soldadura por 4 minutos de descanso, pero obviamente que la máquina no es para eso. Yo lo que les quería demostrar es que perfectamente, si en un momento, una emergencia, tienen que hacer una costura con 325, lo pueden hacer perfectamente. Ahí hice una costura de unos 5 o 6 centímetros al máximo la máquina y ni lo sintió. Les dejo ahora las conclusiones finales y lo que pienso de esta máquina. Bueno amigos, lo han visto en las pruebas. Excelente el desempeño de la Syncrolamp SLP100 línea hogar. Recuerden que tienen una de 100 y una de 180 en la línea hogar, que está apuntada, repito, a la gente que por ahí quiere soldar algo en su casa, en su hogar, y no necesita una máquina más grande o con más prestación. Esto es totalmente suficiente. La recomiendo totalmente, muy cómoda. Los cables son bastante largos, se puede usar con electrodos de 2 y de 2,5 es lo aconsejable, pero ya han visto que con un electrodo 325 tampoco va a dejar de funcionar o le va a faltar potencia. Como siempre, consejo, la dejan un rato funcionando después de usar para que siga enfriando el cooler. Un montón de consejitos que yo ya he hecho videos. Les voy a dejar como siempre en los otros videos el link en la descripción para que lo vean, y abajo les voy a dejar un link directo para que puedan comprar esta máquina, que la recomiendo totalmente, y para arrancar, para tener en su hogar, sirve perfectamente. Así que bueno gente, cualquier consulta, cualquier duda, como siempre, me la dejan en los comentarios, y bueno, seguiremos probando máquinas y dándole consejos para que vayamos aprendiendo todos un poquito más. Un gusto gente, nos vemos a la próxima, espero que les guste el video.